Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio». Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me voy a permitir hacer una pequeña catequesis sobre lo que significa la evangelización, aprovechando el Evangelio de hoy, que es un Evangelio donde el Señor llama a los primeros discípulos, a los primeros apóstoles. Estamos ante una profundísima crisis en la Iglesia. Es algo que ya todo el mundo ve, más fuerte en unos sitios que en otros, eso es cierto, pero creo que la epidemia que estamos soportando y que aún no vemos cuándo será el final, ha servido para dar una especie de puntilla, usando un término taurino, para rematar una situación que ya era endeble. No sabemos qué ocurrirá cuando se pueda ir a las iglesias, pero ciertamente no va a ser igual. El mundo con que nos encontraremos, los que sobrevivan y se lo encuentren, será un mundo distinto. Esta situación, esta crisis profundísima que afecta a la sociedad y afecta a la Iglesia, como no podía ser de otro modo, creo que nos tiene que dar la oportunidad de hacer un examen de conciencia y de efectuar cambios. También de valorar más que antes determinadas cosas. Por ejemplo, el valor de la Santa Misa, el valor de la confesión. Es verdad que muchas personas están indiferentes o piensan, ¿qué más da? Total, la veo por televisión. Bueno, evidentemente no es igual. En la Santa Misa puedes comulgar. La confesión es un sacramento maravilloso, extraordinario, que no solamente te da una paz psicológica, sino que de verdad, profundamente, radicalmente te perdona tus pecados. Eso no es lo mismo, y hay muchos que quizá hacían cosas por rutina y que ahora, ante la imposibilidad de poder acceder a esos grandes dones que son al menos esos dos sacramentos, se dan cuenta de lo importantes que son. Por desgracia, no siempre la Iglesia está a la altura. Hay países, pienso en un país que quiero muchísimo como Portugal, donde ni siquiera el gobierno tiene que prohibir ir a misa, sino que los obispos, sin que el gobierno lo exija, suprimen las misas. Todo esto, repito, sirve para poner de manifiesto tantas cosas que iban mal y que estaban escondidas y que ahora quedan a la luz. También queda a la luz el comportamiento de muchos sacerdotes. No sé si una minoría o una mayoría, dependerá de los países y de las circunstancias, pero sí, ciertamente muchos, aunque pudieran ser una minoría, muchos. Recibo tantas quejas, tantos correos expresando dolor, porque no hay atención por parte de los sacerdotes, que muchas cosas no se pueden hacer, que aunque quisieran ellos no las pueden hacer, porque quizás sus superiores se las prohíban o porque las autoridades públicas las prohíben. Eso es verdad. Pero otras cosas no son tales. La confesión, por ejemplo, que a veces no se puede, pero guardando las instancias de seguridad, haciendo todo lo posible para que ni el penitente ni el confesor se pongan en riesgo. De verdad no se podría hacer mucho más. El pueblo está necesitado de Dios, más que nunca, porque estamos viviendo una crisis, repito, como hacía muchísimos años
que no vivíamos, una crisis económica, una crisis familiar, el dolor por la muerte de seres queridos sin poderte despedir de ellos, el miedo a la enfermedad, a la propia muerte. Necesitamos a Dios. Y los sacerdotes, insisto, con la prudencia de vida, no a lo loco, no de una manera suicida, pero los sacerdotes con valentía, tenemos que estar ahí, al lado de nuestro pueblo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema profundo? Quizá, repito, esto sirve para sacar a la luz cosas muy antiguas que habían pasado más desapercibidas porque se vivía en la rutina. Porque es posible que el problema profundo es que hemos dejado de creer en la vida eterna. Y hemos dejado de creer, por lo tanto, en Dios, o algunos al menos. Hay vida eterna. Tenemos que repetírnoslo y repetirlo una y otra vez. Hay vida eterna, la hay. Pero no hay una vida eterna igual para todos. El que esté en gracia de Dios estará con Dios. Y el que esté enemistado con Dios, cuando le llegue la hora de la muerte, seguirá enemistado con Dios para toda la eternidad. No es que esta sea solo la doctrina de la Iglesia, como si la Iglesia fuera una señora antigua que no sabe cambiar de moda de vestir. Esto es lo que Jesucristo ha insistido reiteradamente. No una, ni dos, ni tres, sino reiteradamente en sus enseñanzas en el Evangelio. Hay vida eterna. La resurrección de Cristo es la mejor garantía. Hay vida eterna. Si nosotros creemos en esto, hablo en primer lugar a los sacerdotes, si creemos en esto, tenemos que hacer todo lo posible por acompañar a nuestro pueblo para que esté preparado para este encuentro con Dios cuando le llegue la hora. Que no será por la pandemia, pero será por cualquier otra cosa, que vamos a morirnos todos. Pero si hemos perdido la fe en la vida eterna, entonces, ¿qué somos? ¿En qué Dios creemos si es que seguimos creyendo en Dios? Y además no tenemos esperanza, porque no hay esperanza en que este valle de lágrimas terminará con un resultado feliz final. No hay esperanza en que Dios nos ayuda en la lucha de la vida y no hay esperanza tampoco en que Dios nos perdona nuestros pecados y por eso queremos suprimir el concepto de pecado. Hay esperanza, hay vida eterna. Es un mensaje maravilloso. Es un mensaje que tenemos que decirnos y que tenemos que decirlo y que en primer lugar tienen que decirlo reiteradamente una y otra vez los sacerdotes y ser coherentes con eso, poniendo al servicio del pueblo de Dios que está angustiado, que está sufriendo, que no tiene para comer, que está temeroso de la enfermedad, poniendo al servicio de estas personas los medios que la Iglesia tiene para ayudarles en este trance tan amargo. Otra cosa que quería decir, no solamente son los sacerdotes los que tienen que volver a pensar en la vida eterna y proponerla con valentía, también los laicos, porque también entre muchísimos laicos ha disminuido o ha desaparecido esta fe en la vida eterna. Y así solo se piensa en esta vida. Por ejemplo, en la educación de los hijos. ¿En qué se piensa? ¿Dónde se pone el objetivo? Que tengan una buena formación, que sepan idiomas, bueno, eso es fundamental. Que tengan un cuerpo sano, bien alimentado, que hagan deporte, que sean brillantes, que se preparen bien para el futuro, que triunfen. No es nada malo esto. Pero ¿dónde está ahí el objetivo de preparar a los hijos para la vida eterna? ¿Dónde está? En el plan educativo de la mayor parte de los padres católicos, preparar a sus hijos para la santidad. Lo importante es que sean ingenieros, o médicos, o abogados, que ganen dinero. Eso es importante, pero no puede ser lo más importante. Lo más importante tiene que ser, para un católico, que tu hijo sea santo. Lo mismo que tiene que ser para ti,
que tú seas santo. Repito, este no es un lenguaje anticuado. Este es el lenguaje de Jesucristo. Y es un lenguaje esperanzador. En un tiempo como este, donde tantas ilusiones terrenas están truncadas, o por lo menos están en riesgo, donde no hay trabajo, donde incluso muchachos que han terminado sus estudios brillantemente no encuentran su primer empleo. ¿Qué esperanza les das? ¿A dónde se van a aferrar para luchar? ¿De dónde van a sacar los recursos para hacer frente a un horizonte que no es, desde luego, prometedor? Si no les has enseñado a ponerse en contacto con Dios, a encontrar en la oración su fuerza, si no les has enseñado que Dios es más importante que el dinero. Puede ser que lo hayas intentado y que hayas fracasado, pero al menos tienes que tener la paz de conciencia de que lo has intentado. Por último, muchas veces me dicen eso mismo, he fracasado. Lo intenté. Bueno, quizás no tenías los recursos o nadie te había enseñado a educar en la fe. O quizás no te acompañaron en esa educación tu cónyuge o el colegio religioso donde mandaste a tus hijos creyendo que allí lo harían en lugar tuyo. Pero eso no significa que no haya nada que hacer. Hay unas reglas que tiene que cumplir el evangelizador. Primera regla, la oración. Es posible que hayas hablado a Dios de tus hijos. Tienes que seguir haciéndolo. No solamente hablar a tus hijos de Dios. Habla a Dios de tus hijos. La oración es una cosa importantísima, valiosísima. De nuevo lo mismo, pero ¿tenemos fe? ¿Tenemos fe en la oración? ¿Tenemos fe en que el Señor escucha las súplicas de su pueblo? ¿O somos unos ateos que seguimos yendo a misa o celebrando misa? La oración por tu familia, la oración por tus hijos. Segundo, en este orden, el sufrimiento de tus dolores, de tus problemas, de tus lágrimas. Esos problemas que tienes no son problemas inútiles. Al contrario, pueden transformarse en una cosa valiosísima, en un gran tesoro. Siempre hemos dicho en los franciscanos de María que el que tiene un problema tiene un tesoro. ¿Por qué? Porque tú puedes unirte al sufrimiento redentor de Cristo. Puedes ser corredentor con Cristo. La gota de agua que pone el sacerdote cuando prepara el cáliz antes de la consagración en el ofertorio. Esa gota de agua que representa el agua que salió mezclada con la sangre del costado de Cristo cuando el soldado le clavó la lanza en el Gólgota. Esa gota de agua representa tu sufrimiento. Ofrece todo eso por tus hijos, o por tu marido, o por tu mujer, o por tu patria. Tenemos en las manos un tesoro y no sabemos que lo tenemos. Porque ofrecer significa aceptar. Acepto este sufrimiento, Señor, este problema, esta angustia, este miedo, este dolor físico, esta separación. Lo acepto, Señor, por amor a ti y unido a ti, en la cruz contigo. Quiero ser la gota de agua que pone el sacerdote en el cáliz. Cada vez que vea que pone esa gota de agua, yo pongo la mía. Señor, acepto esto, esta angustia, este miedo, este fracaso. Lo acepto, Señor, te lo ofrezco por mi hijo, o por mi marido, por mi mujer, por ese amigo, por mi país. Somos personas sin fe y estamos desesperados, pero tenemos que recuperar esa fe. Oración, ofrecimiento del dolor. Tercer punto, el testimonio. Tus hijos o los que viven contigo van siempre a fijarse en lo que haces mal. Siempre, absolutamente siempre. Aunque fueras el Santo Job, San José, y no digo también la Virgen María, aunque fueras todos los santos del cielo reunidos en una sola persona, se fijarían en que hay algo que no haces bien. Y no porque no lo hagas bien, sino porque simplemente tienes una manera de ser. ¿Por qué lo hacen? Porque buscan una excusa
Buscan una excusa para justificar sus propias miserias, sus propios pecados o sus propias equivocaciones y pasan facturas de venganza. No son otra cosa. Facturas de venganza por las veces en que tú les has dicho, eres un soberbio, estás haciendo las cosas mal, tienes que corregirte, y entonces toman venganza. Pues ten paciencia, no le des importancia. No puedes ofrecer un testimonio perfecto. Bueno, aparte de Dios nuestro Señor y la Santísima Virgen, no creo que nadie más lo haya ofrecido. Pero ofréceles el testimonio mejor posible. El testimonio de sonreír cuando tienes ganas de decir 4 cosas bien dichas. El testimonio de perdonar o de pedir perdón. El testimonio de la generosidad. No puede ser un testigo perfecto. Lo notarán, lo agigantarán, lo aumentarán y se servirán de eso y te lo reprocharán. ¿Para qué vas tanto a misa si luego te has enfadado? Bueno, pues les puedes siempre contestar, no te imaginas cómo me enfadaría si no fuera tanto a misa. Ofréceles el mejor testimonio posible, aunque no sea perfecto. Ofréceselo. Quizá no lo hagan caso. Tienen que tapar tanta basura ellos. Pero queda ahí y tú estás haciendo tu parte. Y por último, la palabra. Pero para la palabra tienes que tener formación. Tienes que tener recursos. Tienes que tener argumentos. ¿De dónde sacas los argumentos si no te has formado? Me duele enormemente, no poco, sino muchísimo, que me escriban tantas personas pidiendo consejos. Y esas mismas personas no escriben diciendo, quiero formación. Buscan una receta, una pildorita, una fórmula feliz que haga que su marido se convierta en un personaje maravilloso, o que su mujer sea una mujer encantadora, o que sus hijos sean de repente rubios y de ojos azules. Hombre, por Dios. Pero no buscan formación, no les interesa la formación. Esto es terrible. Tú tienes que formarte. No es la formación lo más importante, pero es importante. La oración, el ofrecimiento de tus sufrimientos, de tus humillaciones. El mejor testimonio que seas capaz de dar, aunque no sea perfecto. Y luego la formación. Busca esa formación. Evangelizar es lo más importante, siempre lo ha sido, hoy más que nunca. Empezando por los sacerdotes, que tenemos esa obligación prioritaria, no única, pero sí la prioritaria. Y siguiendo por todos aquellos que tienen alguna responsabilidad, los hijos o los que son educados por ellos, que el Señor nos dé la fuerza, la sabiduría y la paciencia para no rendirnos en esta importantísima tarea. Que así sea.